ayer en esta manifestación por las calles de la Ciudad de México, y eso no lo podemos seguir solapando, hay que denunciarlo, hay que exhibirlo. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso de Sin Censura, qué gusto saludarlos. Mira, Vicente, yo no soy mujer y justo por eso no puedo hablar sobre lo que es o debería ser el feminismo sin caer en el ridículo más espantoso. Hasta donde sé, el feminismo es un movimiento político y social, pero también hasta donde yo sé, es una teoría política y una perspectiva filosófica que, entre otros postulados, defiende el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Hasta donde mis pocas luces llegan en el tema, el feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y de derecho, y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Ahora, por lo que yo he leído con interés redoblado, porque me gusta, porque me interesa el tema, porque tengo una vida que está en un entorno particularmente rico en compañía de mujeres, el feminismo busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que nosotros los hombres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Todo eso lo comprendo, todo eso lo comparto, y cómo no hacerlo. Los datos duros que alcanzo a recordar me dicen que el feminismo pudo surgir por ahí del siglo XVIII. Yo que soy formado o vicioso de la literatura, con la publicación de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, Shelley. Sí, la mamá de Mary Shelley, allá por 1790 y tantos. Todo esto me lleva a pensar que el feminismo desde entonces ha tenido o debería tener un importante desarrollo teórico, político, filosófico y ético. Y justo como mi conocimiento sobre el tema es precario, me formulo algunas preguntas alrededor de este asunto. El feminismo no centra su análisis en el rol del patriarcado para estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. El feminismo no realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. Sí, una sociedad más justa e igualitaria. Apenas pronuncio estas palabras, querido público memorioso, me retumban como un mazazo en la cabeza. Pero mazazos fueron los que recibieron injustamente ayer, un grupo de personas, hombres y mujeres, más mujeres, como ya glosaste, querido Vicente, bajo el pretexto del feminismo, bajo el pretexto de la bandera de la igualdad. Pero el feminismo es, como aquella novela de Tibor Fischer, una filosofía a mano armada. El feminismo es un movimiento cuyo grito de batalla es el grito de dolor de otras mujeres. ¿Eso es el feminismo? ¿Eso debería ser el feminismo? Yo no lo sé, por eso lo pregunto, pero no lo creo, no lo acepto y no lo avalo. Lo que ayer vi fue una marcha legítima, pero que padeció la infiltración de un grupo de choque que desde, como yo lo veo, no tuvo la intención en absoluto
de defender ninguno de estos presupuestos que tienen que ver con la causa, la rica causa, la justa causa del feminismo, sino de golpear a un gobierno, a dos, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Ese, a mí no me vengan con cuentos, porque de cuentos y de literatura sé mucho. No es algo que tenga que ver con el feminismo. Es un cuento de Ricardo Anaya, es un cuento de Vargas Llosa, es un montaje de Loret de Mola. No tiene nada que ver ese grupo, pues, radical, agresivo, cabrón. Así como hay hombres, habemos hombres de toda laya, pues también hay que cerrar los ojos. Hay mujeres, esta clase de mujeres, que no voy a caer en la provocación de calificarlas, de adjetivarlas, de esta trampa que están tendiendo estos grupos para que salga uno, hacen las atrocidades más infames que uno pueda mirar. Ellas mismas se toman estos videos, este personaje ahí que salió en varios videos, pues persiguiendo a otra mujer, golpeándola con pues era un martillo de este tamaño, y que no buscó el escudo de protección, lo evadió, le golpea la espalda, le golpea la cabeza, y así como eso se repitieron. Eso no es feminismo, eso no es en absoluto una guerra legítima. Y mira que yo estoy de acuerdo, y no podría ser de otra manera, pero he visto voces, muchas femeninas, condenando este tipo de cosas, de acciones terribles en contra de las mujeres. O sea, ¿cómo? Es inverosímil, a mí que me lo expliquen. ¿Cómo están defendiendo una causa haciendo gritar de dolor a otras mujeres? No lo comprendo, y por eso pregunto. Hay que salir y ofrecer disculpas. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fondo? Y bueno, pues hablando de disculpas, si tú me permites, querido Vicente, y cambiando abruptamente de tema, pues hoy en la mañanera donde estuve ahí presente, y por allá en otra esquina había un tipo de los medios corporativos que preguntó pura pendejada, perdón por el exabrupto, pero bueno, de Televisión Azteca tenía que ser, y así son estos básicos. Bueno, pues hablemos del perdón, esto que tanto está jodiendo la prensa corporativa. ¿Por qué México, o particularmente el presidente, está exigiendo que España le pida disculpas por los hechos del pasado? Pues que son imbéciles. No son cosas del pasado, querido público memorioso. No, es que maltrataron y asesinaron a mayas. No, ¿cuáles mayas? Los mayas ni estaban. A los mexicas, sí, desde luego. Toda esta cruzada sanguinaria que representó este forzamiento a evangelizar a los pueblos originarios, sí fue una vejación, sí dejó secuelas, sí dejó huellas, sí, etcétera, sí. Desde mi punto de vista, esas vejaciones de España están allá en el pasado. Las ofensas y el perdón que tiene que pedir la monarquía española no data de esa época, es presente. ¿Qué no vemos? A los aviesos monopolios no solo data del pasado, de la colonia. Esas vejaciones son actuales y continúan lacerando a las mexicanas y a los mexicanos. Los monopolios españoles
dedicados al sector que tú quieras y gustes y mandes, querido Vicente, están aquí todavía sangrándonos. Los sectores y las empresas de servicios financieros, de seguros, de turismo, de comunicaciones, de transporte, de energía, inmobiliarias, siguen vejando y lacerando la economía de este país. Porque ya se nos olvidó Iberdrola, Gas Natural Fenosa, BBVA o como sea esta madre, Bancomer, OHL, Abengoa, Alesa, Gamesa, las galletitas que tanto nos comemos, Aldesa, el Egnor, Barceló, esta firma hotelera donde se van a quedar los panistas, los fifís, Iberostar, y todo esto es actual. Tienen que pedir perdón, pero no por lo que hicieron en el pasado, sino por lo que continúan haciendo hoy. ¿Y gracias a qué? ¿Gracias a quién? Al neoliberalismo, pero que el neoliberalismo tiene nombre y apellido, por lo menos como dijo en la mañanera el presidente, los últimos 2 o 3 sexenios. ¿Y quiénes son? Pues sí, Calderón y Peña Nieto, que realizaron contubernios con estas firmas, esos apátridas que se encargaron de ir vendiendo la soberanía nacional. Por eso están tan incómodos, porque el presidente esté solicitando un perdón, que pues cómo no lo va a hacer. No es cuestión de mexicas, no es cuestión de la colonia, es algo que continúa vivo. Es como diría la obra del uruguayo, pues las venas abiertas de América Latina, de México, y por supuesto, y eso los hace enojar, encabronarse, maestro, locos. Maestro, han de estar muy enojados esos que defienden los intereses de los bancos, sobre todo de los extranjeros. Han de estar muy enojados esos que se han enriquecido con los mexicanos y mexicanas, millones de usuarios de estos bancos. Sobre todo hoy, maestro, si me permites entrar aquí, con la inauguración del Banco del Bienestar en la alcaldía Gustavo Amadero, porque se vendrán más inauguraciones y porque precisamente el Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos, como se les llama, ya se le llama al Banco del Bienestar, pues le quitará mucho negocio a esos bancos como los BBVA, los Citibanamex, todos estos que tienen intereses extranjeros en nuestro país. Si me permites, ¿por qué no escuchamos parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, en vivo y en directo, desde la alcaldía Gustavo Amadero, en la inauguración del Banco del Bienestar? Maestro, lo comentamos como parte de tu análisis, si me permites, maestro Ricardo Sevilla. Vamos a ver y escuchar al presidente de la República. Por cierto, los entregaban en efectivo. Y nosotros ya no queremos eso. No queremos que haya intermediarios. Nada de que soy de la organización obrera o campesina o popular, Francisco Villa, Emiliano Zapata, o de la Antorcha Mundial, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso se acabó. Ahora todos los apoyos directos a la gente y no en efectivo, para que no haya tentaciones, porque si se entrega el dinero en efectivo en el sobre, ahí le sacan
un billete. Eso en el argot del periodismo se llama piquete de ojo. ¿Se llama friar? No, piquete de ojo, y ya no llega completo. Entonces, con la tarjeta personalizada, cada quien va a sacar lo que por derecho y justicia le corresponde. Ese es un mecanismo nuevo. Y también, yo creo que lo más importante es que como nunca se están entregando apoyos del presupuesto nacional, que es dinero del pueblo, a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, el programa de jóvenes construyendo el futuro para que el joven se capacite, se le da trabajo como aprendiz y puede estar trabajando en la industria de la construcción o en una tienda o en un pequeño taller y se le paga un salario mínimo para que el joven no sea enganchado por la delincuencia y tenga esperanzas de que va a conseguir un trabajo y que va a salir adelante honradamente. Entonces, todos esos apoyos, ¿cómo los van a obtener? ¿Cómo se cobra ese dinero? Pues en el Banco del Bienestar. Este año, ¿saben cuánto dispersamos? 350,000 millones de pesos. Pero tenemos el problema todavía de que para entregar los apoyos a los que viven en comunidades muy apartadas, en la sierra, las zonas más lejanas, pues no hay bancos, no hay sucursales bancarias, ni siquiera en todas las cabeceras municipales del país. Hay alrededor de 2.500 municipios y solo hay sucursales bancarias en 1.300 cabeceras municipales. Entonces la gente tiene que recorrer muchos kilómetros para poder cobrar su apoyo, lo que por justicia les corresponde. Esas son las palabras en vivo y en directo del presidente Andrés Manuel López Obrador, maestro Ricardo Sevilla, con este Banco del Bienestar llamado el Banco de los Mexicanos, que le apuesta a darle servicio a esos, los más vulnerables, los más desprotegidos. Y no escuchamos en estas declaraciones algo que también, en lo que también va a beneficiar a la gente, que es cuando los paisanos envíen sus remesas. Creo que habrá una gran oportunidad para ahorrar dinero tanto a los paisanos en Estados Unidos sobre todo y a sus familias en México cuando reciban sus remesas a través precisamente del Banco del Bienestar. Maestro Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, porque no solamente se trata de inauguraciones rimbombantes, son inauguraciones que están perfectamente bien ubicadas para servir como debe servir un banco hecho para beneficiar a la población más vulnerable, como tú bien apuntas, en Gustavo Amadero, en Tláhuac, en Iztapalapa, hasta acá atrás, está en el oriente, son de las alcaldías más vulnerables, se les va a dar servicio necesario, porque hay que recordar que el Banco del Bienestar sustituye al
altísimo esquema del Banco del Ahorro Nacional, conocido como Bansefi, pues elefante blanco, es un mamut forrado de dinero con pelaje millonario y que pues estuvo absolutamente corrompido durante el tiempo que duró, particularmente en la última época, porque apestaba a Nueva Alianza. No hay que olvidar, público memorioso, yo siempre voy a apelar a su memoria, que uno de los personajes claves que robó fue Miguel Ángel Jiménez Godínez, quien fue director de la banca social, creo que era director adjunto, pero que fue el personaje que acompañó a Peña Nietín Coyoyayo. No contaban con su astucia. Estaba ahí los recorridos, entregando las tarjetas, exultando, diciendo que sí, que iban a beneficiar a la población más vulnerable. ¿Qué beneficio ni qué la tostada? Este sujeto, quien supuestamente supervisó la entrega de las tarjetas en los lugares más afectados, principalmente en Oaxaca y en Chiapas, pues bueno, resulta que se descubrió a la postre que se habían cometido desvíos. Todo esto, desvíos, que es una tara que hoy el presidente pues hizo de una manera cómica. ¿Cuál es el primer problema de México? Se puso ahí, lo digo en un pie, la corrupción. Segundo, la corrupción. Tercero, la corrupción. Pues desde luego, porque hay que recordar que este personaje, que insisto, apestaba a Nueva Alianza, pues por ende era uno de los principales operadores del Bester Gordillo. Entonces, yo veo muy beneficioso, querido Vicente Público, que se le esté quitando este monopolio de jineteo de dinero, sí, jineteo de dinero, para que se le entreguen los recursos bien contaditos, peso tras peso, de lo que se genere los ahorros del pueblo bueno, como le llama irónicamente el desgraciado de Guillermo Sheridan, del que ya hablamos y no hablemos más, ya hablaremos de él. Pero lo veo muy bien, querido Vicente Público, y habrá que estar muy pendientes, pues a ver cuándo lo vienen a inaugurar por acá, por Iztacalco, porque está muy cerca, pero hay este ofrecimiento y hay que seguirlo. Como dijo mi querido Manuel Pedrero, que me antecedió, pues bueno, aunque se vaya el presidente López Obrador y apague el celular, cancele cuentas, pues ahí está su legado. A 3 años de recorrido y 3 años más por recorrer, el legado de López Obrador no solamente se siente, sino va a permanecer, y a menos que venga algún meteorito y acabe con esta transformación en curso, pues es como se podría olvidar pues a uno de los precursores de este cambio en el sistema político mexicano. Bien dicho, maestro Ricardo Sevilla. Ricardo, sé que andas desmañanado, te vimos ahí en Palacio Nacional en primera fila, ya será para la otra oportunidad. Y para aquellos que nos dicen, voy a permitirme usar una palabra que le gusta a un colega de medios tradicionales, mascotitas, pues se da cuenta uno, como se lo hemos refutado una y otra vez sabroso, que esto no se trata de un apapacho a los que defienden la transformación de México, que no se trata de una puesta en escena de Producciones Ramírez Cuevas SADCB. El maestro Ricardo Sevilla estuvo ahí y tendrá que esperar para la próxima, para cuando el presidente le dé la palabra. Maestro, me dio mucho gusto verte, me da mucho gusto saber que ya tienes la acreditación. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te lean
en Regeneración MX, te vean en el canal de YouTube, en el programa que tienes por la tarde, y te sigan en redes sociales. Claro que sí, querido Vicente. Pues fíjate que yo mañana regreso porque me apuntó con el dedo el presidente, dijo, ¿te parece mañana? Y dije, voy. Entonces mañana me presento ahí y pues para hacer planteamientos que hoy tenía, pero que sigo teniendo y que voy deseoso de preguntar, sobre todo para que el público tenga una visión clara sobre ciertos aspectos que me parecen particularmente relevantes, pero ya lo preguntaremos mañana. Muchas gracias por tu aval, querido Vicente. Y sí, se necesita el esfuerzo, el apoyo, y yo se los pido encarecidamente. Síganos en Regeneración MX, en el portal que tenemos donde estamos publicando todas estas investigaciones, todas estas notas del día, el cuerpo de opinión, en fin, en Regeneración MX, pero también en el canal de YouTube de Regeneración, donde tenemos ahí 2 programas, México a las 2, que conduce Celsi Juárez, y el que conduce su servidor, Los Datos Duros, de lunes a viernes, de 4 a 5:30 de la tarde, hora del centro de México. Cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, Facebook, página, y pues esta cosa que hasta me da vergüenza decir, fanpage, Ricardo Sevilla, así nada más. Y pues bueno, ahí esperamos, por favor, el respaldo para que continuemos nosotros haciendo esta labor que es titánica y que vamos a estar ahí pues hasta que nos tumben, y no nos vamos a dejar, no somos dejados. Abrazo fuerte, querido Vicente, nos encontramos mañana, saludos allá en el estudio. Claro que sí, y esperamos mañana que dejes la víbora chillando, maestro Ricardo Sevilla, en la mañanera. Un abrazo, Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura, quien también ya llegó, y vamos a enlazarnos con ella, porque hay mucho que platicar, sobre todo después de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en comunidades indígenas allá en Sonora. Es con nuestra amiga Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, escritora y miembro de esta familia sin censura. Querida Beatriz, te saludo con mucho gusto. Buenos días para ti, buenas tardes para la gente que nos está viendo en el centro del país. Buenos días acá en Sonora, así es. Buenas tardes para otras partes, buenas noches para otras más.